A ver, pensemos en la cantidad de herramientas empresariales que terminan siendo solo, bueno, diagramas olvidados en una presentación. Pero, ¿y si les digo que hay una que es más bien un radar estratégico? Hoy vamos a meternos de lleno con el CIPOC. No es solo un acrónimo, es una especie de brújula de alto rendimiento que, de verdad, puede cambiar las reglas del juego en cómo una organización ve y maneja sus procesos. Vamos a darle. Seguro que esta historia les suena, ¿verdad? Un proyecto que arranca con toda la energía del mundo, pero que poco a poco empieza a desviarse. De repente consume más tiempo, más dinero, y al final, ¡puf!, no entrega lo que se esperaba. Es un dolor de cabeza súper común en muchísimas empresas. Y lo curioso es que la raíz del problema casi siempre, pero casi siempre, es la misma. Y aquí está el culpable, el diagnóstico preciso. Se llama miopía operativa. Es como si los equipos tuvieran la vista tan pegada a sus tareas del día a día que no pueden ver el bosque por estar mirando los árboles. Y claro, esto abre la puerta al famoso y temido scope creep, ese monstruo que hace que el alcance del proyecto se infle y terminamos gastando un montón de recursos en cosas que, al final del día, no le sirven para nada al cliente. Ok, para atacar esta miopía de frente, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien qué es ese punto ciego corporativo. Después les presento el radar CIPOC y el truco de usarlo al revés. Luego veremos por qué medirlo todo es clave, cómo funciona como un filtro para las inversiones y, para cerrar, un plan de acción concreto, los primeros 90 minutos. Este famoso punto ciego, la miopía operativa, encuentra su caldo de cultivo perfecto en empresas llenas de silos, donde cada departamento es una isla, y la información está por todas partes, menos donde debería. Se convierte en el saboteador silencioso de iniciativas importantísimas como Six Sigma. Porque, seamos honestos, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre dónde empieza y dónde termina un proceso, ¿cómo diablos se supone que vamos a mejorarlo? Y aquí es donde entra el CIPOC. Y ojo, no es solo otro acrónimo de negocios para memorizar, es una verdadera herramienta de gobierno. Es como una brújula que obliga a todo el mundo, desde el director general hasta la persona en la línea de producción, a mirar en la misma dirección, a tener una única visión de la cadena de valor. Se acabó la ambigüedad desde el minuto 1. Entonces, ¿qué es CIPOC? Formalmente, es un mapa que descompone cualquier proceso en 5 piezas clave. Tenemos proveedores que nos dan las entradas, o sea, los ingredientes. Esas entradas pasan por un proceso de transformación que genera unas salidas, el producto final. Y esas salidas llegan a los clientes. Suena súper simple, ¿no? Pero como veremos, el verdadero poder está en el cómo usamos este mapa. Y aquí viene el gran secreto, el giro que lo cambia todo. La mayoría de la gente agarra el CIPOC y lo llena de izquierda a derecha, de proveedores a clientes, el método tradicional. Pero el enfoque que de verdad funciona, el que es realmente potente, es hacer exactamente lo contrario. Ponerlo de cabeza, es la ingeniería inversa. Este es el cambio de mentalidad radical. Empezamos por el final, el cliente. Esto fuerza a toda la organización a dejarle pensar en qué es lo que hacemos y a obsesionarse con qué valor estamos entregando. Una vez que se define quién es el cliente y qué resultado tangible espera recibir, todo lo demás cae en su lugar como un dominó. El proceso se diseña para un solo propósito: crear esas salidas. Las entradas se eligen específicamente para nutrir ese proceso. Y por supuesto, los proveedores se seleccionan porque son los mejores para darnos esas entradas. Es literalmente una recalibración total que alinea cada pieza de la maquinaria con lo que el cliente de verdad quiere. Ok, ya tenemos el mapa. Pero un mapa sin coordenadas, sin datos, es solo un dibujo bonito. Para que sea una herramienta de navegación de verdad, necesitamos validarlo con métricas. Sin números, el CIPOC es una simple teoría, una buena intención. Con datos, se transforma en un reflejo fiel de lo que está pasando en la operación. Y aquí es donde la cosa se pone seria, más estadística. Empezamos a medir cosas como los defectos por unidad, para saber qué tan bien estamos entregando. Usamos métricas de calidad de entrada para ponerle una calificación a nuestros proveedores. Y, lo más importante, nos enfocamos en los factores críticos para la calidad, o sea, en esas pocas variables que de verdad le pegan a la billetera a los resultados financieros. La meta aquí es llegar a un nivel de confianza estadística del 95% en las métricas más importantes, como por ejemplo los tiempos de ciclo. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la operación deja de ser un caos reactivo donde se vive apagando incendios para convertirse en algo totalmente predecible. Imagínense el poder de eso.
Bien, ¿y cómo conectamos todo esto con la estrategia, con las grandes decisiones? Pues aquí el CIPOC sube de nivel. Deja de ser solo una herramienta de procesos para convertirse en una pieza clave para la gerencia. Funciona literalmente como un filtro para decidir dónde sí y dónde no poner el dinero. El contraste es brutal. Por un lado tenemos las decisiones basadas en la corazonada, en la intuición, que casi siempre terminan en alto riesgo, peleas internas y un retorno de inversión que nadie sabe de dónde salió. Y por el otro lado, un enfoque con CIPOC, decisiones basadas en datos duros, con límites súper claros y, lo mejor de todo, un análisis del ROI que se puede hacer antes de gastar un solo centavo. Esto pone a todo el mundo a remar en la misma dirección. Y este, señoras y señores, es el santo grial para cualquier gerente. El CIPOC da una línea de visión directa, sin escalas, desde la inversión hasta el valor que recibe el cliente. Le permite a cualquier directivo ver con total claridad cómo ese millón que se va a invertir en mejorar un proceso se va a traducir en algo que el cliente valora. Y si esa conexión no existe o no está clara, la inversión sencillamente no se hace. Punto. Muy bien, ya vimos la teoría, la estrategia, todo muy bonito. Ahora, a lo práctico. ¿Por dónde empezamos? La clave aquí es moverse rápido y con foco para no caer en la trampa de la parálisis por análisis. El plan de ataque es súper directo. Paso 1. Juntar a los responsables del proceso en una sala, física o virtual, para una sesión de choque. No más de 90 minutos para mapear el CIPOC. Paso 2. A cada salida importante del proceso hay que ponerle como mínimo 2 métricas de éxito. Si no se puede medir, no existe. Y paso 3. Auditar las fronteras. Hay que asegurarse de que no quede ninguna duda sobre dónde termina el trabajo del proveedor y dónde empieza el nuestro. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que es, quizá la más incómoda, pero también la más importante de todas. El verdadero peligro no es tener un proceso que sea lento o ineficiente. El verdadero desastre es quemar tiempo, dinero y el talento de la gente en perfeccionar un proceso que, en primer lugar, no le aporta valor a nadie y ni siquiera debería existir. Y el CIPOC, si se usa bien, es el arma más poderosa para evitar caer en esa trampa estratégica.